6 de septiembre, 6 de la mañana. El cielo al sur se tiñe de un misterio helado. Un objeto no identificado, furtivo, veloz, es detectado. ¿La calma antes de la tormenta? Una alerta de máxima preparación en menos de 2 minutos. El rugido de los interceptores rompe el silencio. Se lanza un misil. Silencio total. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué amenaza invisible ha sido conjurada? Pregunta a ustedes. ¿De qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Dejen su respuesta en los comentarios. Un sistema de alerta temprana detectó una señal débil, un objeto que volaba a menos de 40 metros de altura, casi rozando el suelo. Sus fluctuaciones de velocidad simulaban las ondulaciones del terreno, una clara señal de un diseño para evadir las defensas terrestres. En el centro de comando estratégico, la orden fue clara. Máxima alerta en menos de 2 minutos. Los complejos de defensa aérea terrestres, sin embargo, se vieron limitados por la interferencia del terreno y radares sobrecargados. A las 5:03 de la mañana, los sistemas de defensa aérea estaban en estado de máxima alerta. Había una amenaza inminente. Ese misil llegaría a la retaguardia estratégica en menos de 5 minutos si no se interceptaba. El B-207, un interceptor de nueva generación, despegó a las 5:12, en la penumbra previa al amanecer. El capitán Yegor Simin, el piloto, se adentró en la oscuridad. Su misión, neutralizar el objetivo a cualquier costo. Su radar, diseñado para filtrar interferencias del terreno, se centró en objetivos pequeños, de baja altitud y alta velocidad. El avión AWACS, ese ojo en el cielo, coordinaba todo, transmitiendo datos en tiempo real. ¿Cómo se vería esa casa fantasma invisible al ojo humano? El objetivo permanecía sin ser detectado visualmente. Simin mantuvo una velocidad de Mach 0.9, vigilando el sector inferior. A las 5:25 de la mañana, el radar AWACS detectó un ascenso súbito del objetivo. Las coordenadas fueron transmitidas al B-207 al instante. Menos de 10 segundos. Objetivo fijado. El coronel Yegor Simin recibió la orden del puesto de mando estratégico. Fuego a voluntad. ¿Qué determinación inquebrantable se necesita para ese momento? Confirmo. Presiono el botón de lanzamiento. El misil se separa, sigue su trayectoria, actualiza los parámetros del objetivo. Cambia a guiado térmico para una precisión absoluta. Un destello de luz en la oscuridad. Las pantallas de los radares muestran un pico de ruido agudo. Luego el silencio. Los datos de AWACS confirman. El objetivo ha desaparecido. El rastro térmico en los puestos terrestres se desvanece. La orden final. Objetivo destruido. 100% de probabilidad. La zona de impacto se localizó a las 6:12 de la mañana. Una llanura desértica, a más de 120 kilómetros de la retaguardia. Ni población, ni infraestructura. ¿Qué alivio se sintió en ese momento? Un grupo de reconocimiento móvil fue desplegado en helicóptero Mi-8, equipado con un módulo de sensores para preservar los restos. A las 8:23, el primer equipo llegó a la zona. Encontraron marcas de quemaduras y un rastro de dispersión de restos de aproximadamente 800 metros de largo. El material de los escombros no era un compuesto moderno, sino una antigua aleación de aluminio de grado militar, con signos de oxidación. ¿Cómo es posible? Los fragmentos tenían marcas cirílicas industriales. GK NPC 3B14 RM, serie 0884 TI1. Esto indicaba una fabricación de finales de los años 80 en fábricas militares de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Kaluga. El análisis confirmó. No era un misil nuevo, sino un antiguo misil KH-55, parcialmente actualizado con electrónica moderna, pero con su diseño original. ¿Una reliquia tecnológica? Mientras el mundo se preguntaba, los medios de comunicación afines al enemigo eliminaban rápidamente los videos de demostración sobre el nuevo misil. La conclusión final. El objeto era un KH-55 modificado. La campaña mediática del enemigo había sido desmentida. La intercepción no solo eliminó una amenaza táctica, también frustró un ataque psicológico estratégico. Pero surgieron nuevas preguntas. ¿Por qué fabricar un arma supuestamente nueva?
¿Cuántos? Modelos antiguos están siendo reutilizados. ¿Es esto una señal de crisis? Los laboratorios militares analizaban los residuos. La inteligencia técnica reexaminaba los datos satelitales y las señales del periodo de presentación del enemigo. Una filtración de información sobre los restos desencadenó un efecto dominó en las instituciones de defensa globales. Menos de 48 horas después, muchos institutos estratégicos y organizaciones de análisis de defensa internacional actualizaron sus informes. El misil era un producto de la era soviética, no tecnología nueva. Los medios de comunicación afines al enemigo, que antes promocionaban la arma milagro, suspendieron sus emisiones y retiraron sus publicaciones. Las voces independientes se alzaron. ¿Cuánto de la superarma es solo una cáscara vacía? La confianza en el potencial industrial defensivo del enemigo se erosionaba. Algunos países, tras ordenar pruebas con misiles similares, congelaron contratos indefinidamente. Delegaciones de Oriente Medio exigieron reevaluaciones de las negociaciones por falta de transparencia. El incidente afectó la confianza psicológica estratégica construida durante años. Las afirmaciones sobre capacidades innovadoras, armamento de sexta generación y guiado basado en inteligencia artificial generaron escepticismo. Los círculos analíticos occidentales consideraban dos escenarios. El enemigo enfrenta una profunda crisis tecnológica o ha perdido la fe en su propio arsenal moderno. Las agencias de inteligencia de muchos países reanudaron investigaciones sobre pruebas dudosas. Especialmente misiles invisibles al radar, sin confirmación independiente. Las coordenadas de confianza cambiaron. Todas las futuras afirmaciones se verían con escepticismo. La revelación ponía a los aliados del enemigo en un dilema. ¿Pagaron por armas o por un espectáculo militar? El efecto estratégico de la intercepción fue más allá de lo militar. Erosionó su imagen, expuso su propaganda y puso en entredicho su industria de defensa. Una nueva hipótesis surgió. Muchas armas ultramodernas podrían ser tecnología antigua disfrazada. Esto necesita ser expuesto. El Kh-55, cuyo nombre en clave de la OTAN es AS-15 Kent, es un misil de crucero subsónico lanzado desde el aire, diseñado para portar ojivas nucleares. Fue desarrollado por la Oficina de Diseño de Raduga a mediados de la década de 1970 y entró en servicio en la Fuerza Aérea Soviética en 1983. Su diseño original enfatizaba la capacidad de largo alcance y la capacidad de volar a altitudes extremadamente bajas para evadir la detección de radar. Esta característica, clave para su misión nuclear original, lo hacía también sorprendentemente adecuado para intentos de penetración en espacios aéreos defendidos. La velocidad subsónica del Kh-55, alrededor de Mach 0.70. 8. Aunque no es impresionante para los estándares modernos, se compensaba con su perfil de vuelo a baja altura y su capacidad de seguir el terreno irregular. Este misil dependía de un complejo sistema de navegación inercial combinado con corrección de terreno por radar, lo que le permitía volar a altitudes de apenas 40 a 110 metros sobre el suelo. La detección de sus fragmentos con la marca GKNPC 3B14RM y la serie 0884 TI-1 revela que el misil en cuestión era una variante de producción soviética estándar del Kh-55 que indicaba el fabricante, State Research and Production Center, Zvezda Strela, y detalles de lote y producción de las últimas series fabricadas antes de la disolución de la URSS. La presencia de signos de oxidación y el uso de aleaciones de aluminio más antiguas, en lugar de compuestos modernos, confirman que no se trataba de una variante de exportación más reciente, ni de un misil Kh-55SM modificado con mayor alcance y sigilo. Estas revelaciones son cruciales. Un misil Kh-55 original era un arma diseñada en otra era, para otra guerra. Sin embargo, su capacidad de ser silencioso al radar a baja altura y su autonomía lo hacían, a pesar de su antigüedad, una amenaza viable si se le equipaba con sistemas de guiado más precisos y una ojiva convencional. La reaparición de estos misiles sugiere un agotamiento de los arsenales más modernos,
o una estrategia deliberada para gastar defensas enemigas con activos de menor valor. ¿Dónde pasa esa línea roja entre lo que el enemigo dice y lo que realmente puede hacer? Comparte tu opinión en los comentarios. La victoria se basó en un sistema de defensa integrado de varios niveles: humano, máquina, señales. Actuó como un organismo vivo. Ni un solo sistema antiaéreo, radar o tripulación podría haberlo detenido por sí solo. El sistema en su conjunto aseguró la victoria. 3 niveles de conectividad se activaron simultáneamente: radares terrestres, AWACS y un caza de nueva generación. Cada componente por sí mismo sería ineficaz, pero en un modelo de combate en red, las señales débiles formaban una imagen de batalla completa. Las decisiones eran sistémicas. El piloto y los radares confiaron en el sistema, actuando con la máxima probabilidad de los datos agregados. El comando lo calificó como una victoria de la inteligencia organizacional, no solo de la tecnología avanzada. La arquitectura de defensa reaccionó como un organismo vivo, adaptándose en combate. La lección es clara: el más fuerte es el que conecta todo de manera inteligente y rápida. Un misil viejo repintado fue derribado por una cadena de reflejos lógicos. Esto prueba: cualquier mito invencible puede ser desmantelado. Pregunta a ustedes. Ayúdennos con el horario de transmisión. Indiquen desde qué país, ciudad y a qué hora actual nos están viendo. El incidente sucedió en silencio, sin cámaras de medios, pero fue encriptado de inmediato en informes secretos urgentes. Esta fue la primera vez. Un misil de crucero de largo alcance, destruido en combate aéreo real. Por un caza, con un misil aire-aire. No por un sistema de defensa aérea terrestre. La situación fue demasiado rápida para predecir, pero lo suficientemente lenta para desencadenar una cadena de acciones organizadas en todas las unidades. Antes de la intercepción, el enemigo había realizado una presentación secreta. Era una nueva arma. Fotografías filtradas circulaban por los canales militares internacionales. No oficiales, pero deliberadamente filtradas. ¿Con qué fin? Para alimentar el mito de una superarma. Lo peor es que su precipitación fue fatal. El misil fue puesto en uso menos de 7 días después de su presentación. Esto fue un error garrafal. El uso de estos misiles KH-55, que originalmente estaban destinados a llevar ojivas nucleares, con ojivas convencionales, también plantea serias preocupaciones sobre la posibilidad de que se agoten las existencias de misiles de crucero convencionales más modernos. Esta adaptación de un misil nuclear a un rol convencional puede ser una medida desesperada, pero también es una violación implícita o explícita de algunos tratados de control de armas que regulan la transferencia de tecnología de misiles y el uso de misiles de doble uso. La reutilización de misiles KH-55 para ataques convencionales, a pesar de sus limitaciones en precisión y tamaño de la ojiva en comparación con misiles de crucero convencionales modernos como el Calibre o el KH-51, subraya la presión sobre la industria de defensa del enemigo. Algunos analistas sugieren que incluso podría ser una táctica para simular un uso nuclear y forzar una escalada, o simplemente para agotar las reservas de defensas aéreas de la nación atacada. En cualquier caso, esta estrategia desvela una debilidad estructural. Un escenario optimista: el fraude tecnológico del enemigo se extiende globalmente. Sus aliados lo abandonan. Su industria de defensa colapsa bajo la corrupción y la falta de innovación. Nuestra superioridad tecnológica se consolida. La verdad ha sido revelada. El imperio de papel se desmorona. El camino hacia la victoria final está despejado. Nuestra tecnología y valentía aseguran el futuro. Ahora, un escenario probable. El enemigo intentará minimizar el daño. Lanzará nuevas campañas de desinformación. Pero la semilla de la duda ya está sembrada. Seguirán ocultando sus verdaderas capacidades. Pero el mundo ya no les creerá ciegamente. Nuestras fuerzas seguirán analizando sus viejos arsenales. No se detendrán en sus mentiras, pero la máscara ha caído. El eco de su fracaso resuena en cada cuartel aliado. Estamos listos para cada engaño, listos para cada desafío. Además, el mercado global de armas,
un pilar fundamental para la economía de varias potencias, se verá directamente afectado. Países que habían invertido miles de millones en armamento innovador del enemigo, ahora reconsiderarán sus adquisiciones. Sure. Esto no es solo una cuestión de confianza, sino también de rendimiento y eficacia. Los contratos multimillonarios de sistemas de defensa aérea y misiles podrían congelarse o cancelarse, impactando gravemente los ingresos por exportaciones del enemigo. Las consecuencias de esta revelación también afectan la percepción de las alianzas militares. Los socios del enemigo, que confían en sus capacidades avanzadas para mantener el equilibrio de poder en sus propias regiones, podrían sentirse vulnerables y buscar nuevas alianzas o proveedores de tecnología. Esto podría reconfigurar los mapas geopolíticos y estratégicos, creando nuevas oportunidades para nosotros y nuestros aliados en la venta de armas y la influencia diplomática. El fracaso mediático del enemigo en este incidente se amplifica por el hecho de que habían construido cuidadosamente una narrativa de supremacía tecnológica. Sus desfiles militares, sus películas de propaganda y sus filtraciones controladas buscaban proyectar una imagen de invencibilidad. Esta imagen se ha desmoronado en un instante. Los estrategas de comunicaciones del enemigo tendrán dificultades para recuperar la credibilidad perdida, especialmente cuando sus declaraciones contradictorias y la eliminación de videos promocionales se convierten en evidencia pública de su engaño. Se genera un efecto Streisand, donde intentar suprimir la información solo la hace más visible. La situación es un manual para la guerra de información asimétrica. Y un escenario inesperado. El enemigo, acorralado, podría recurrir a métodos más desesperados y no convencionales, al darse cuenta de que su superarma ha sido desenmascarada. Esto significaría que la cadena de engaño es aún más profunda, más peligrosa. Cuando un enemigo desesperado queda expuesto, ¿qué hará? ¿Será esta solo la punta del iceberg de su engaño? Debemos estar vigilantes, porque su desesperación es nuestra más grande amenaza. La historia ha demostrado que cuando las potencias militares se sienten arrinconadas y expuestas en sus debilidades, pueden optar por acciones impredecibles. Esto podría incluir operaciones de bandera falsa, ataques cibernéticos más agresivos o incluso una escalada militar en zonas grises para desviar la atención de sus problemas internos. La comunidad internacional debe estar preparada para un aumento de la inestabilidad. Otro escenario podría ser una purga interna dentro de las instituciones militares y de defensa del enemigo. Alguien tendrá que pagar el precio por este fiasco. Esto podría llevar a una reorganización de liderazgo o a cambios en las prioridades de sus programas armamentísticos, buscando desesperadamente una forma de recuperar su prestigio. Sin embargo, estas purgas rara vez resultan en mejoras reales y a menudo solo exacerban la corrupción y la ineficiencia. Es crucial monitorear estos movimientos para anticipar cualquier giro inesperado en su estrategia. ¿Qué una sola medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la región? Lo queremos saber. Sean concretos. ¿Quién gana? Nosotros. Nuestra inteligencia militar, nuestra capacidad de reacción coordinada, nuestra tecnología de defensa integrada. La verdad, la confianza de la comunidad internacional. ¿Quién pierde? El enemigo. Su credibilidad, su imagen de superpotencia tecnológica, sus aspiraciones de exportación de armas, la moral de sus fuerzas. Su fábrica de mentiras queda expuesta, erosionando su credibilidad global. Sus aliados se sienten engañados. Militarmente, se valida la superioridad de nuestra defensa y la obsoleta realidad del armamento enemigo. Pero surge una pregunta. ¿Cuánto armamento reciclado tienen? ¿Es una medida táctica temporal o una crisis profunda en su industria? Económicamente, se interrumpen sus contratos de venta de armas. Un potencial impacto global en el mercado de armas por desconfianza en sus productos. Socialmente, la desmoralización de la población enemiga si la verdad se filtra. Fortalecimiento de la moral propia al exponer la debilidad del adversario. Esto se conecta directamente con la Guerra Fría. El hallazgo de que el misil es de finales de los 80, un modelo soviético, misil Kh-55,
lo vincula directamente a esa era. Esto refuerza la idea de que el enemigo sigue atascado en el pasado, mientras nosotros avanzamos. Recuerdo los desfiles militares propagandísticos. Esa presentación fue no oficial, pero filtrada a propósito a los medios internacionales de guerra, con fotos de primer plano. Una tradición de puestas en escena militares para impresionar. Esa mención de tecnología furtiva y supermaniobrabilidad en el misil supuestamente nuevo vincula al público con la narrativa actual de la nueva era en la guerra, solo para chocar con la triste realidad del misil viejo y la guerra de desinformación, el acompañamiento mediático rígidamente controlado, con pistas transparentes, un ejemplo clásico de operaciones de influencia. La historia del Kh-55 es un testimonio de la ingeniería soviética en su apogeo. Cuando fue diseñado, era un arma de vanguardia, un pilar esencial de su disuasión nuclear. Su capacidad de volar bajo y su largo alcance eran características técnicas impresionantes para su época. Sin embargo, el hecho de que un misil de esa antigüedad, incluso con actualizaciones, se presente como una novedad en el siglo XXI, es una señal inequívoca de la falta de capacidad de una industria que alguna vez lideró en muchos campos. Este misil es un fantasma del pasado, un recordatorio de una era de confrontación bipolar que el enemigo parece incapaz de superar o reemplazar. Su existencia y despliegue actual hablan volúmenes de su estancamiento tecnológico y de su incapacidad para innovar. La dependencia de su arsenal existente de la era soviética no es un signo de eficiencia en el reciclaje, sino un síntoma de una necrosis industrial profunda. La presentación clandestina del nuevo misil. El enemigo intentó crear un mito de superarma pocos días antes del incidente. Se filtraron fotos, claro, para dar la impresión de un avance real. El lanzamiento fue apresurado. El misil se puso en uso menos de 7 días después de su supuesta presentación. Y ese, amigos, fue su error fatal. Fatal para ellos, claro. Esta prisa por poner en servicio un arma tan vital, sin una fase de pruebas exhaustivas y sin una integración adecuada en sus sistemas de armas, sugiere una presión extrema para demostrar capacidades que no poseen. Las prisas son enemigas de la perfección, y en la guerra pueden ser fatales. Este incidente es en esencia una parábola moderna de la liebre y la tortuga, donde la tortuga, con su enfoque metódico y su base tecnológica sólida, supera a la liebre, que confía en la ostentación y el engaño. Es un cuento de advertencia para aquellos que subestiman la importancia de la ingeniería rigurosa y la planificación estratégica. ¿Un escenario optimista? El fraude tecnológico del enemigo se extiende globalmente. Sus aliados lo abandonan. Su industria de defensa colapsa bajo la corrupción y la falta de innovación. Nuestra superioridad tecnológica se consolida. La verdad ha sido revelada. El imperio de papel se desmorona. El camino hacia la victoria final está despejado. Nuestra tecnología y valentía aseguran el futuro. ¿Un escenario probable? El enemigo intentará minimizar el daño. Lanzará nuevas campañas de desinformación. Pero la semilla de la duda ya está sembrada. Seguirán ocultando sus verdaderas capacidades. Pero el mundo ya no les creerá ciegamente. Nuestras fuerzas seguirán analizando sus viejos arsenales. No se detendrán en sus mentiras. Pero la máscara ha caído. El eco de su fracaso resuena en cada cuartel aliado. Estamos listos para cada engaño, listos para cada desafío. La revelación de la edad y origen del misil Kh-55 no solo es un golpe a la credibilidad tecnológica del enemigo, sino que también es un fuerte indicio de los problemas estructurales en su complejo militar industrial. La producción de misiles avanzados no se trata solo de tener diseños innovadores, sino también de contar con una cadena de suministro robusta, acceso a componentes de alta tecnología, especialmente microelectrónica, mano de obra cualificada y procesos de fabricación eficientes y actualizados. Este incidente sugiere que, en ciertas áreas cruciales, el enemigo carece de estas capacidades. Las sanciones internacionales impuestas al enemigo en los últimos años han tenido un impacto significativo en su capacidad
para acceder a tecnologías críticas y componentes de doble uso, lo que podría explicar la necesidad de recurrir a arsenales antiguos. Esta situación no solo afecta la producción de nuevos sistemas de armas, sino también el mantenimiento y la modernización de los existentes. Un misil Kh-55, incluso actualizado, no puede competir en todos los aspectos con la última generación de misiles de crucero de otras potencias. Su bajo perfil de vuelo lo hace difícil de detectar, pero su velocidad subsónica y su tamaño lo hacen más vulnerable a los interceptores modernos una vez detectado. ¿Y un escenario inesperado? El enemigo, acorralado, podría recurrir a métodos más desesperados y no convencionales, al darse cuenta de que su superarma ha sido desenmascarada. Esto significaría que la cadena de engaño es aún más profunda, más peligrosa. Cuando un enemigo desesperado queda expuesto, ¿qué hará? ¿Será esta solo la punta del iceberg de su engaño? Debemos estar vigilantes, porque su desesperación es nuestra más grande amenaza. Este tipo de desenmascaramiento público podría llevar al enemigo a intensificar aún más sus tácticas de desinformación, creando narrativas aún más elaboradas para distraer o confundir. También existe el riesgo de que la humillación empuje al enemigo a una mayor imprudencia, ya sea en el campo de batalla o en el ámbito diplomático. La necesidad de salvar la cara podría llevar a acciones que, aunque irracionales desde una perspectiva estratégica, sirvan para proyectar una imagen de fuerza y determinación. La historia de conflictos militares muestra numerosos ejemplos de líderes que, sintiéndose acorralados, optaron por medidas extremas. Esto incluye la escalada de conflictos, el uso de armas no convencionales o ataques a intereses civiles para desmoralizar al adversario. Es imperativo que nuestras agencias de inteligencia sigan de cerca cualquier indicio de un cambio en la doctrina militar o en la retórica del enemigo. La vigilancia constante y la capacidad de anticipar movimientos inesperados son la clave para mantener la seguridad y mitigar cualquier escalada. La resiliencia de la red de inteligencia aliada, con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y cooperar internacionalmente, se vuelve aún más crucial en este contexto. Quiero preguntarles, en el sector de defensa, ¿qué evento ha sido subestimado por los medios? Nómbralo y explica por qué. Inicialmente, el tono de lo sucedido fue de misterio y tensión. La idea de algo sin ruido, sin cámaras. Una urgencia. Demasiado rápido para predecir. Luego en la acción, dramatismo y un heroísmo silencioso. El coraje del piloto. Una sincronización casi perfecta. Después el descubrimiento. Shock. Indignación por el engaño. Rompe corazones para expertos. La máscara rota. El resultado, claro, nuestro triunfo. Confianza en nuestra propia capacidad. Y una burla hacia el enemigo. La apelación al heroísmo del piloto Yegor Simin fue fundamental. Él es la figura central. Él demuestra valentía y precisión. Él no solo defiende la patria, sino que con su valentía ha desenmascarado la mentira del enemigo. Este enfoque narrativo permite humanizar la victoria, brindando al público una figura con la que identificarse y transformando un evento técnico en una saga de valentía y verdad. La creación de un mito inicial para luego demolerlo. Así funciona. Primero el video presenta la superarma con bombo y platillo, con esas filtraciones, para luego destrozar esa imagen con la realidad. En nuestras publicaciones podemos empezar con la supuesta grandeza del enemigo, luego revelar su patética realidad, las imágenes cronológicas, el uso preciso de fechas y horas, crean esa sensación de documentación y autenticidad. El énfasis en la verdad y la transparencia de nuestra parte, el contraste con el secreto y el engaño del enemigo. Este enfoque de la revelación construye tensión y culmina en un golpe devastador para la narrativa del adversario, demostrando que la verdad es el arma más potente. Es una táctica de contrainteligencia que convierte la debilidad del enemigo en su propia trampa. Nosotros somos los héroes. El piloto Yegor Simin, valiente, preciso, profesional. El centro de mando, inteligente, coordinado.
eficiente. Nuestro sistema de defensa, vanguardista, invencible, adaptable. Nuestros héroes silenciosos, mentes brillantes, defensores incansables. La narración de la historia desde la perspectiva de nuestros héroes no solo eleva la moral de la población, sino que también refuerza la confianza en nuestras instituciones militares. Es un poderoso mensaje de unidad y resiliencia. Ellos, el enemigo, son los villanos, los engañadores, una entidad mentirosa, desesperada, tecnológicamente atrasada, que intenta intimidar con engaños. Un fraude, desesperados, patéticos, obsoletos, un castillo de arena, un tigre de papel, el maestro de las ilusiones baratas. La demonización del enemigo es una táctica clásica de propaganda que busca deshumanizar al adversario y justificar las acciones propias. En este caso, se basa en hechos observables, su dependencia de tecnología obsoleta y sus intentos de engaño. Y sus aliados, las víctimas, los engañados, países que caen en la trampa del engaño y ahora dudan. Mostremos empatía con ellos, como víctimas de la deshonestidad del enemigo. Invitémoslos a ver la luz, a unirse a la verdad. Este enfoque busca romper alianzas y fomentar la desconfianza entre el enemigo y sus socios. Al presentarlos como víctimas, se abre la puerta a futuras negociaciones y reorientaciones estratégicas, consolidando nuestra posición en el tablero geopolítico. Fecha y hora del evento: 6 de septiembre, 6 de la mañana. Altitud de vuelo del misil: menos de 40 metros, prácticamente a ras de suelo. Distancia del impacto: más de 120 kilómetros de la retaguardia. Longitud del área de dispersión de restos: aproximadamente 800 metros. Longitud de fragmentos clave: 72 centímetros. La marca en los restos: GKNPC 3B14RM, serie 0884 TI1. Fecha de fabricación del misil: finales de los años 80, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Supuesta distancia del misil prometida por el enemigo: 3.000 kilómetros. Tiempo de reacción del piloto: menos de 10 segundos. Tiempo de intercepción desde alerta a derribo: horas desde la primera detección a las 4:46, minutos desde el despegue del caza a la intercepción. Esto fue entre las 5:12 y las 5:27. Tiempo entre lanzamiento y derribo: menos de 7 días desde la presentación del misil. Impacto global: menos de 48 horas para que las organizaciones internacionales de defensa actualizaran sus informes. La velocidad de nuestro piloto: 0.9 Mach. La velocidad de cambio de la conciencia global: 48 horas. Hay que amplificar estos indicadores cuantitativos. Menos de 2 minutos para activar la alerta máxima. ¡Qué rapidez! Menos de 10 segundos de reacción del piloto. ¡Qué profesionalismo! Un misil de 30 años de antigüedad vendido como vanguardia. Un escándalo. Un impacto tan contundente que congeló acuerdos millonarios en menos de 48 horas. Consecuencias económicas globales. Volaba a menos de 40 metros para evitar radares. Su astucia contra nuestra superioridad. ¿Qué debe factualizarse en nuestro próximo episodio? Díganos, una tesis, por ejemplo, el número de misiles K-55 antiguos en circulación. Es crucial exponer la escala del problema, no solo un incidente aislado. Investigar y revelar cuántos de estos misiles obsoletos se encuentran aún en los arsenales del enemigo y cómo podrían ser readaptados. Explorar también la frecuencia con la que han intentado este tipo de engaños en el pasado. Otro ángulo sería profundizar en cómo las sanciones internacionales han afectado específicamente la capacidad del enemigo para producir misiles de nueva generación, forzándolos a depender de tecnologías soviéticas. Su arma invencible, diseñada para sembrar el pánico, ha sido desenmascarada. Mientras ellos construyen mentiras, nosotros forjamos la verdad y la defensa indestructible. Nuestra fuerza no solo reside en el acero, sino en la verdad y la coordinación. Esto es integridad en combate. Imaginen la oscuridad, el miedo, y nuestra luz revela la mentira. El silencio que siguió al derribo fue el grito de la verdad en el campo de batalla.
El misterio de la superarma fue roto por el trueno de la verdad. Lo que descubrimos los dejará sin aliento. El enemigo mintió. Nosotros lo probamos. Su superarma era una farsa. Nuestros héroes lo demostraron. Nuestro eslogan viral, despacho de mentiras, el enemigo al descubierto, la verdad en el cielo, el fraude de sus misiles. Adiós fantasmas, nuestra defensa desmonta sus mitos. No más engaños, MARN, fuerza de la verdad. Estos eslóganes pegadizos y hashtags son esenciales para la difusión en redes sociales y para captar la atención del público, transformando la información en un mensaje viral. Imagina un montaje, una foto brillante de lo que ellos promocionaron versus una imagen de los restos oxidados. Con las marcas de los 80, un gráfico de antes y después, arma más avanzada del mundo, falso, versus misil soviético de 1980, real. O el meme del misil KH-55 como un viejo motor maquillado. Las imágenes visuales son poderosas herramientas de persuasión en la era digital. Un contraste visual impactante puede comunicar el mensaje de forma mucho más efectiva que 1000 palabras. Un titular para el clickbait: bomba. Nuestra defensa derriba la superarma del enemigo, y lo que descubrimos te dejará boquiabierto. La estructura. Una introducción con el misterio del misil derribado. El cuerpo. La revelación impactante de que era viejo y maquillado, con fotos y números de serie. El drama. Cómo esto afecta la credibilidad del enemigo y sus ventas. La conclusión. Nuestra superioridad y una advertencia sobre su desesperación. Un titular informativo. El gran engaño expuesto. Misil tecnológico del enemigo. Resulta ser chatarra soviética reciclada. La estructura. Una noticia concisa del derribo. Detalles científicos del análisis de los restos. Implicaciones geopolíticas y económicas. Resalte de la eficiencia de nuestra defensa integrada. Un titular de advertencia. Armas o propaganda. Cómo el enemigo intenta engañar al mundo con tecnología de los 80. La estructura. Iniciar con la campaña de desinformación del enemigo. El proceso de intercepción. La verdad de los restos. El impacto en sus aliados y cómo sus contratos se congelan. Un llamado a la acción. El mundo debe abrir los ojos. Y un titular de celebración. Nuestra fuerza no es solo acero. Cómo la inteligencia y coordinación desvelaron y derribaron un engaño estratégico. La estructura. Describir la impecable ejecución de la intercepción, resaltando la victoria del sistema y la inteligencia coordinada. Enfatizar la valentía del piloto y nuestra propia tecnología. Contrastar con la debilidad y el engaño del enemigo. Misil antiguo, fraude tecnológico, defensa aérea, engaño militar, guerra del futuro, credibilidad del enemigo, obsoleto reciclado, superioridad defensiva. Estos son los términos clave que deben repetirse y reforzarse. Además, confianza versus engaño, innovación versus estancamiento, verdad versus propaganda, seguridad real versus fachada militar. El impacto es claro. La era de la superarma de ciencia ficción ha terminado. La realidad de la guerra moderna es una batalla de inteligencia, coordinación y la pura y dura verdad. ¿Qué crees que depara el futuro para quienes basan su poder en mentiras? ¿Crees que esta revelación los hará más cautelosos o más desesperados? Suscríbete a nuestro canal para análisis profundos que desvelan la verdad detrás de los titulares. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este episodio. Tu apoyo nos ayuda a seguir luchando contra la desinformación.